querido presidente y vicepresidente y vicepresidenta, diputados y diputadas. Venezuela hoy, a través de su Parlamento, pues condena esta vergonzosa pretensión de eurodiputados del Parlamento Europeo de intrometerse, de interferir, de otra vez pretender convertir a Venezuela en colonia. Venezuela es una patria libre, soberana e independiente. Es una vergüenza que en el Parlamento Europeo el fascismo desconozca la realidad mundial. Hay otro mundo, ya no es Europa dueña del mundo. Europa fue derrotada y lamentablemente en la Segunda Guerra Mundial no terminó el fascismo, quedó sembrado allí en un grupo de personas que lo cultivan como esos virus que se cultivan en laboratorios, los genocidas, para luego hacer guerras de exterminio, guerras biológicas. De esa manera se ha cultivado el fascismo en Europa. Y el fascismo pretende desconocer la voluntad soberana del pueblo venezolano. Y es importante a esa Europa que lamentablemente hoy está subyugada por el imperialismo norteamericano. Esa Europa que hoy responde a las corporaciones y no a los intereses del pueblo europeo y está generando las condiciones para una guerra brutal en su propio territorio. Esa Europa subyugada y arrodillada a los intereses del capitalismo mundial pretende imponerle a Venezuela un mecanismo de robo y de saqueo como fue el que se intentó imponer con la figura de Juan Guaidó. Un personaje ubicado allí por el que nadie votó, por el que nadie escogió, por el que ningún venezolano asumió que pudiese tener esa responsabilidad, y desde Estados Unidos y desde Europa se le dio la atribución de ser presidente de Narnia. Eso para robarnos Citgo, para robarnos monómero, para quedarse con el oro, otra vez los ingleses, con esas patentes de corsos, piratas, ladrones, para robar a Venezuela. Y esa Europa pretende otra vez reeditar esa figura, ahora con el señor inmundo, para saquear, robar e intentar crear unas condiciones de guerra en nuestro país, una guerra civil en nuestro país. No pueden ni podrán. Y sabemos nosotros que hay una Europa que resiste. La Europa de la Comuna de París, que hoy anda insumisa en las calles de París. La Europa que resiste, la de Gramsci allá en Italia y que estoy segura que derrotará el fascismo. La Europa que resiste, la del pueblo que hoy es explotado en Europa. Nosotras y nosotros, hermanos y hermanas, como la de la República Española, la que debe renacer de la ceniza, derrotará al fascismo. Aquí no pasarán. En Venezuela somos una patria libre, soberana, independiente y nunca más aceptaremos estos mecanismos de robo, de chantaje. No pueden imponer su lógica de robo y de saqueo sobre nuestro territorio. Hay democracia plena, participativa, protagónica, popular, directa, que es una esperanza para los pueblos del mundo y la mantenemos. Le pido, querido presidente, poder leer nuestra secretaria este acuerdo de repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas y ladrones. Gracias. Ciudadana secretaria, por favor, sírvase a lectura del proyecto de acuerdo. Acuerdo en repudio a la grosera intromisión en los asuntos internos de la República Bolivariana de Venezuela por parte de algunos eurodiputados fascistas del Parlamento Europeo, considerando que la extrema derecha fascista del Parlamento Europeo continúa con la farsa de otorgar reconocimiento como presidente a personeros que no han sido electos por la voluntad soberana del pueblo venezolano,
mediante una grosera e injerencista resolución aprobada el 19 de septiembre de 2024 con la finalidad de posicionar e imponer de manera perversa una narrativa adversa a la contundente e inobjetable victoria del candidato Nicolás Maduro Moros el pasado 28 de julio como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, reelecto para el período constitucional 2025-2031. Que esta nefasta práctica neocolonial por parte de algunos eurodiputados fascistas del Parlamento Europeo, réplica del funesto reconocimiento dado en el año 2019 a un supuesto e inexistente gobierno ficticio e ilusorio, viola y menoscaba flagrantemente el derecho internacional público al inmiscuirse en los asuntos internos de un Estado libre, soberano e independiente y contrario a lo establecido en el artículo 138 de la República Bolivariana de Venezuela, que establece toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. En un claro e ignorante desconocimiento de los procesos democráticos y políticos en nuestro país, intento desesperado de aquellos que con profundo desprecio, ínfulas de superioridad y ansiosos de revancha, intentan una vez más generar zozobra en la población venezolana. Que ni las amenazas, ni las estrategias extorsivas, ni la pretensión de imponer falsos acuerdos lograrán distraer la atención y las energías del Estado venezolano en la protección de los intereses de la patria, por lo que ante cualquier agresión nos mantendremos incólumes y unidos en la defensa de nuestra soberanía e independencia. Acuerda, primero, rechazar categóricamente la nefasta resolución promovida por la derecha fascista del Parlamento Europeo, así como exhortarles a respetar la decisión del pueblo venezolano que eligió soberanamente al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Segundo, condenar la írrita e ilegítima práctica del Parlamento Europeo de reconocer gobiernos ficticios e ilusorios como mecanismo perverso de presión que los ha llevado a cometer graves violaciones del derecho internacional, a la soberanía, al derecho a la autodeterminación y la no injerencia en los asuntos internos. Tercero, instar a los europarlamentarios fascistas para que definitivamente abandonen la fracasada estrategia neocolonialista de cambio de régimen en la República Bolivariana de Venezuela, cesen su continua y excesiva agresión y se concentren en las graves violaciones de derechos humanos que ocurren dentro de sus fronteras. Cuarto, publicar el presente acuerdo en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y dar máxima difusión al mismo. Dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas, a los 19 días del mes de septiembre de 2024, año 214 de la Independencia, 165 de la Federación y 25 de la Revolución Bolivariana. Es todo, señor presidente. Propongo que en el primer acuerdo cambiar la palabra rechazar por la palabra repudiar, que es lo que es el tipo de asco que producen esos fascistas eurodiputados del Parlamento Europeo. Si se pudiera poner repudiar con asco, pues dejémoslo solamente en repudiar. En lugar de personeros, títeres. Personeros es demasiado para esa basura. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado José Brito. Solicita a la tribuna de oradores. Se le concede. Bueno, buenas tardes, colegas parlamentarios, miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y al pueblo de Venezuela en general. En primer lugar, ante la presentación de este proyecto de acuerdo, ante las insolentes intervenciones, declaraciones y decisiones de algunos, porque hay que decir algunos, eurodiputados en relación al caso Venezuela. En primer lugar, hay que recordarles que Venezuela no es colonia de nadie. En segundo lugar, ustedes no tienen ni cualidad moral ni ética para venir a imponer otro Guaidó 2.0 en Venezuela. Y en tercer lugar,
debemos recordarles que los tiempos de los virreinatos y las capitanías se extinguieron y fueron abolidos hace más de 200 años. De tal suerte que no solamente que debemos rechazar, y nosotros, desde la bancada de oposición de la Alternativa Democrática en esta Asamblea Nacional, rechazamos categóricamente cualquier pretensión de intromisión sobre los asuntos internos de Venezuela. Pero también vale la pena hacer algunas consideraciones sobre la decisión de algunos eurodiputados. ¿Qué moral pueden tener ustedes cuando no son capaces de reunir a ese Parlamento y poder debatir, por ejemplo, el genocidio cometido por el gobierno de Netanyahu sobre el territorio palestino, donde han asesinado por lo menos 45.000 personas y la mayoría mujeres, niños y ancianos? No dicen nada. Su doble rasero también los lleva a no decir absolutamente nada y sobre todo a cometer la payasada de reconocer a alguien que los mismos sectores extremistas lo han señalado de haber capitulado. El caso de Edmundo González Urrutia. Ustedes a quien tendrían que convocar a ese Europarlamento es Edmundo González Urrutia. Y como empleado, supuesto empleado de ustedes, tener que decirle que rinda cuentas sobre algunas lagunas que han quedado por allí. Ha sido un hecho público, notorio y comunicacional, una carta que le ha conocido el país y el mundo, una carta donde el señor González Urrutia, el que fraudulentamente reconoce ese Parlamento, bueno, a este señor no solamente que dice, acato, mas no comparto la decisión del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y por qué saco a colación eso? Porque si ustedes, como utilizar el término de poder recomponer el desastre que tienen, el control de daños, el precario control de daños, bueno, en ese precario control de daños, yo quiero decirles lo siguiente. Primero, hacen un control de daños y diciendo, vean la carta y dice, Caracas, 18 de septiembre. Usted no está en Caracas, usted está en Madrid. Así serán los nervios que tiene. Segundo, usted habla de coacción. Pudiera decir Pedro Sánchez, así paga el diablo a quien le sirve. Porque hoy ha metido en tremendo problema por alegar coacción al embajador de España en Venezuela, porque que yo sepa, una foto mostrada por el presidente de la Asamblea Nacional, aparece el presidente de la Asamblea, la vicepresidenta ejecutiva de la República, el señor González Urrutia, por cierto, muy sonreído, y el embajador de España en Venezuela, el señor Santos. De tal suerte de que si hay un delito de coacción, entonces hay coaccionadores por acción y otros por omisión. Entonces aquí tendrían que llamar al canciller de España. Tendrían que llamarlo. Lamentablemente hay que decirlo y que el pueblo venezolano pueda entenderlo. El señor González Urrutia se fue del país huyendo de esos grupos extremistas, esos grupos alocados, esos grupos irracionales que lo tenían como un rehén en Venezuela. Y esos grupos los estaba liderizando María Corina Machado. Se fue huyendo. Y si usted habla de coacción, yo quisiera decirle a esos europarlamentarios, si a mí me coaccionan, a José Brito lo coaccionan, yo una vez que piso territorio español, lo primero que digo es, he llegado aquí y he logrado este precario objetivo luego de haber sido coaccionado. Pero yo quiero, pueblo de Venezuela, que ustedes revisen el comunicado que emite Edmundo González Urrutia una vez que llega a España. Ustedes pueden ver,
en los términos es literalmente igual al comunicado que fue privado, que ahora ha sido el dominio público. Pero su hija leyó unas palabras en un manuscrito que supuestamente le entregó su padre en la Plaza Mayor allá en Madrid, y nunca habló de coacción. Jamás habló de coacción. De tal manera que, lamentablemente, el laberinto que tiene Edmundo González Urrutia es que se fue siendo un rehén de María Corina Machado y de esa política que ella representa. Y hoy es un rehén de esos sectores extremistas y fascistas que tienen su asiento en España. A lo mejor pensó que se libraba de unos y fue atrapado por otros. Vean el drama, el laberinto que tiene Edmundo González Urrutia. Lo peló el chingo, pero lo agarró el sin nariz. A Edmundo González Urrutia lo peló el chingo, pero lo agarró el sin nariz. ¡Qué drama! Yo le diría a su señora esposa, a sus hijas, recojan al Señor, recójanlo y no permitan que siga siendo rehén de esas políticas realmente que lo que han puesto es la torta y lo que han generado es una profunda frustración. Y a esos europarlamentarios habría que decirles, ¿qué pasaría? Porque ustedes no discuten qué pasaría si aquí en Venezuela algún mercenario, algún sicario se para en cualquier plaza o graba un video desde Venezuela y dice, prepárense porque vamos a recoger para armar una milicia y nos vamos al Palacio de la Moncloa o nos vamos allá al otro palacio, al de la Zarzuela, para atacar al Palacio de la Moncloa y la Zarzuela. Lo menos que podrían hacer no solamente es detenerlo, apresarlo, juzgarlo conforme a un delito como tal. Hoy esos europarlamentarios hipócritas de esa supina hipocresía callan ante ese parapeto llamado ya casi Venezuela. Y hay dos consideraciones que tendrían que hacer. Ya casi los estafé, cuerdas de pendejos, a los que estén allí. Y ya casi se chorrearon unos, porque quiero decir algo. Ayer se chorreó Iván Simonovic, ahora dice yo no fui. Yo lo que hice fue grabar un video, no tengo nada que ver con eso. Bueno, pero les quiero decir algo. Nosotros que tenemos posiciones convergentes en algunos puntos que tienen que ver con Venezuela, con el país, que tenemos posiciones divergentes, con visiones que contrastamos, que las debatimos. Hace unos minutos hubo una posición divergente y eso es parte de este Parlamento como centro del debate político por excelencia. Pero hay algo que no podemos debatirnos entre ser divergentes o convergentes. No, es Venezuela. Y les voy a decir algo, Si aquí se le ocurriera a cualquier loco mercenario de eso cometer una tropelía como esa, les voy a decir algo. Yo soy de los que cree que aquí llegó la hora de que en Venezuela se haga justicia y no tienten al pueblo, no tienten a la gente, no tienten al pueblo. Y hace unos años, los más jóvenes a lo mejor no lo recuerdan, yo estaba muy pequeño, un niño, y había una campaña, un candidato presidencial que decían, ¿con quién estás tú, compañero? ¿De acuerdo? El famoso pitico. ¿Con quién estás tú, compañero? Hoy creo que en este país hay que preguntarle a más de uno que está aquí en Venezuela, que pululan por las Mercedes, que están en las cafeterías, que andan por allí por las calles, que se están preparando para participar en elecciones en el 2025. Valdría la pena preguntarle con quién estás tú, compañero. ¿Estás con el terrorismo o estás con la paz? ¿Estás con la paz o estás con el terrorismo? Valdría la pena preguntarle a más de uno de estos que hoy callan
ante una pretensión como esa. De tal manera que nosotros no solamente rechazamos esa intromisión, no solamente rechazamos esa insolencia de esa mayoría circunstancial que conformaron algunos europarlamentarios, no solamente la rechazamos, sino que hay una línea muy delgada que se llama Venezuela. Y en esa línea muy delgada, allí no hay ni puntos convergentes ni divergentes. Hay realmente una unidad monolítica que se llama ser venezolanos. Y los problemas de los venezolanos los vamos a dilucidar los venezolanos y aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela. De tal suerte que no solamente vamos a dar nuestro voto favorable a este acuerdo, a este proyecto de acuerdo, y que queden como lo que son, unos insolentes, unos payasos, y además pareciera que se les olvidó que el tiempo de la colonia pasó hace muchísimo tiempo. Venezuela es un país soberano, Venezuela es un país que se respeta y es un país que nosotros tenemos que hacer respetar. Por eso este Parlamento le dice a esos esperpentos, aquí no habrá ninguno Guaidó 2.0, ni 3.0, ni 4.0. Aquí habrá definitivamente es el debate político que tendremos que dar próximamente en el 2025 y luego prepararnos para en el marco del fragor y del debate político los cambios que ocurran en Venezuela sean producto de una actitud responsable, venezolanista y profundamente soberana. Yo lo respeto, yo respeto profundamente. Orden, diputados y diputadas. Orden. Yo respeto profundamente y debo decir, fíjense ustedes, respeto profundamente a todos los que han ocupado la primera magistratura nacional. A todos merecen mi respeto, mi consideración y soy profundamente venezolanista. Buenas tardes. Voy a dejar en el derecho de... Bueno, diputados y diputadas, entonces. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Gracias,